Bienvenidos compañeros y compañeras. Estamos en el cuarto video de Los Imprescindibles. Hoy, don Manuel Cepeda Vargas, el último senador de la Unión Patriótica, fue asesinado por el Estado colombiano el 9 de agosto de 1994. Esto es un hecho indiscutible ya que está en la sentencia del 26 de mayo de 2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Manuel ingresó al Partido Comunista a principios de la década del 50 mientras estudiaba Derecho en la Universidad del Cauca. En el 58, el Congreso del Partido Comunista Colombiano lo designó para organizar la Unión de Juventudes Comunistas. Ya bajo el triunfo o la estela de la Revolución Cubana, el noveno Congreso del partido en 1961 le encargó el impulso de la Juventud Comunista de Masas. El 24 de abril del 70, cuando regresa de una estadía en Praga, el partido lo designa director de Voz Proletaria. Allí estuvo hasta 1989. Aquí vemos una portada de Voz, que es el órgano o el periódico, el medio de difusión del Partido Comunista Colombiano. En 1964 hizo una entrevista a los campesinos de Marquetalia que estaban siendo bombardeados por el ejército. Es apresado por eso, se inventa en el tipo penal apología del comunismo. En 1967, junto con Gira Castro, su compañera, van de delegados del Partido Comunista de Colombia a la conferencia de la Organización Latinoamericana de la Solidaridad que se realizó en Cuba. Tuvo una columna de opinión en Voz que se llamaba La Flecha en el Blanco. La escribió por 34 años. En ella denunciaba los crímenes del Estado contra el movimiento popular. Lo último que denunció fue el Plan Golpe de Gracia, que era el operativo militar en unión con paramilitares para exterminar a la Unión Patriótica y al Partido Comunista Colombiano. Su última columna trató de la muerte del dirigente de la Juventud Comunista, Joaquín León Tovar, asesinado el 26 de julio de 1994, 2 semanas antes del asesinato del senador Cepeda. Su compañera de vida, Gira Castro. A finales del 67 parten de Cuba hacia Praga a trabajar en la revista Problemas de Paz y Socialismo él y Gira a entrar en colaborar con las tareas del secretariado de la Unión Internacional de Estudiantes. Al regreso, mientras Manuel trabaja en Voz, ella pasa a la directiva del Partido Comunista y en el 80 es elegida concejal de Bogotá y muere a los 39 años el 9 de julio de 1981. Manuel Cepeda fue representante de la Cámara del 90 al 94, presentó numerosas iniciativas y proyectos de ley para proteger los planes de vivienda popular, defendiendo el derecho de organizaciones como la Central Nacional de Provivienda, que mediante la organización y lucha de sus afiliados ocupó predios ociosos para construir barrios populares en Bogotá. Es el equivalente a las villas en Buenos Aires. Fue elegido senador para el periodo 94-98, se posesionó el 20 de julio y fue asesinado el 9 de agosto, justo en el día que iba a realizar el debate para que Colombia suscribiera el Protocolo de Ginebra. Fue artífice de la creación del Ministerio de Cultura, fue poeta, escritor y artista y promovió la organización del sector cultural ligado a las luchas sociales. Rafael Pardo Rueda, que era ministro de Defensa del gobierno de César Gaviria, le negó un auto blindado y un esquema de seguridad. Estuvo en todos los procesos de paz y por eso lo estigmatizaron de guerrillero, lo amenazaron, le hicieron la vida imposible hasta que lo asesinaron. Dentro de la sentencia de la Corte Interamericana
se ordenó al Estado realizar la beca Manuel Cepeda Vargas como estímulo para jóvenes víctimas de la violencia política que deseen cursar estudios universitarios de pregrado en ciencias sociales o comunicación. Esto se hizo solo una vez. Ante todo, era un humanista. Aquí vemos una pintura realizada en Praga, Iván y Marujita, 1968, una fuerte influencia de Miro, podríamos decir, y algo de Picasso también en la pérdida de la perspectiva. Y un escrito, comillas, que no mueran los soldaditos, que no mueran los labriegos, que puedan sentarse a las orillas de sus casas como esas familias dominicales que nos miraban cuando nos acercábamos al aeropuerto, cuando vimos que los campesinos asesinados se habían convertido en árboles frondosos, entre cuyas ramas volaban pájaros. Se oía subir el calor eterno de la tierra y para defenderse de la noche sonaba una canción de amor entre el verdor valiente y alegre de las bananeras. La CIDH ordenó un acto de perdón. Esto fue en 2010 bajo el gobierno de Álvaro Uribe. Uribe hizo en una rueda de prensa donde pidió perdón por el asesinato de Manuel Cepeda, pero no reconoció que fuera un crimen de Estado. Iván Cepeda rechazó la actuación de Uribe. El Estado colombiano fue condenado por acción y por omisión. En 1993, Cepeda denunció la existencia del plan denominado Golpe de Gracia, que tenía como objetivo eliminar a los dirigentes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, y solicitó que se implementaran medidas de seguridad para proteger a varios dirigentes de estas colectividades. La condena por acción es porque los que dispararon, organizaron y planearon eran agentes del Estado, y por omisión porque, como vimos, el Ministerio de Defensa, dirigido por Rafael Pardo, le negó el esquema de seguridad. El párrafo 98 de la sentencia es sumamente claro. Vamos a leer completo para evitar el espacio al negacionismo. A pesar de las medidas cautelares y las diversas denuncias, varias de las personas señaladas como víctimas del referido Plan Golpe de Gracia fueron efectivamente amenazadas, asesinadas o sufrieron atentados. El senador Manuel Cepeda Vargas fue ejecutado el 9 de agosto de 1994. Posteriormente, la señora Aida Bella sufrió un atentado con una bazuca cuando se transportaba en su automóvil en compañía de su escolta, sin resultar herida del atentado. El señor Hernán Mota Mota, quien sucediera en el cargo al senador Cepeda Vargas, debió exiliarse ante las amenazas que recibió, ya que en el plan Golpe de Gracia él ocupaba el cuarto puesto, por lo que después de la muerte de los señores Chacón Peña y Cepeda Vargas, así como del atentado a la señora Aida Bella en mayo de 1996, se encontraba en alto riesgo. Aquí vemos el monumento realizado a la memoria de Manuel Cepeda Vargas, lo realizó el maestro Edgar Negret, pero fue financiado por la Fundación Manuel Cepeda, no por el Estado colombiano. Dentro de la sentencia, los párrafos 228 y 229 ordenan la producción de una publicación y un documental donde se cuente la vida política, periodística y su rol como director de voz y como dirigente social. El Estado, vamos gallo, como decimos en Colombia, es decir, no cumplió. Esta sentencia es del 2010, la producción del audiovisual fue en el 2021. En la sentencia decía que tenía que proyectarse en un canal estatal de difusión nacional una vez por semana durante un mes. Eso no se hizo y además proyectarlo en un acto público en la ciudad de Bogotá. Como 2021 decían que era pandemia, que no se podían hacer actos públicos, entonces se proyectó o se invitó con un link abierto, pero este no sirvió, no funcionó. Y el libro, podemos ver en la portada, en la imagen superior, está Colombia, potencia mundial de la vida, es decir, se hizo
en el gobierno de Gustavo Petro. Igual en la descripción del video pueden encontrar los links que dirigen a la sentencia completa de la Corte Interamericana, al libro que es muy bueno y al documental que es aún mejor. Gracias por llegar hasta acá. Terminamos con un dibujo de un caballo de carne. Eh, Manuel Cepeda vivía cerca al mercado principal de Bogotá, del Corabastos, en la central, y veía transportar estos los alimentos, las cajas, en lo que nosotros llamamos las zorras, que eran vehículos de tracción animal, ya están prohibidos en la ciudad a partir de la alcaldía de Gustavo Petro. Y les escribió este pequeño poema. Los caballitos de la semana. 7 caballitos tienen la semana y no saben cuál va más cargado de gente, cuál va más tísico, más cercano a la tumba. Cada hora es un día, cada día un año, cada año es un siglo. Buen día, mal día, caballito. Espero que los hombres te envidien la hombría, que la muerte tenga piedad de ti. Eres obrero sin derecho de huelga. Prohibido espantarte. Prohibidos pactos colectivos y mucho menos pliegos petitorios. Estamos en la preesclavitud y una locomotora arrastra todos los vagones y el humo oscurece el rostro del caballo de fuerza. Tomo mi café, como mi pan y oigo cómo relinchas en cada miligramo de alimento. 7 días tiene el padecimiento. 7 caballitos arrastran el carro de la muerte. Por favor, darle like al video, rotarlo en redes sociales y suscribirse al canal.